Básicamente lo que llevamos viendo es que las acciones a corto plazo ya no son tan recurrentes como las acciones a largo plazo, y yo creo que esto va muy de la mano a lo que estábamos comentando ahora, ¿no? De quizás hacer como un formato, me lo llevo a branding content muchísimo más amplio y de ahí ir sacando piezas. Pues yo creo que esto también lo estamos viendo un poco en el marketing de influencers, llevado a las acciones o las colaboraciones a más largo plazo, de me cojo un embajador por durante X meses o durante un año, y que este embajador pues sea mi protagonista y mi cabeza de cartel, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí que se está haciendo como esa apuesta. Sobre todo es verdad que esto no es algo que se puedan permitir todas las marcas. Aquí hay que hablar como son las cosas, ¿no? Hay que decir las cosas como son, pero sí que es algo que está siendo bastante recurrente. Y luego también estamos viendo un cambio del papel que tiene el influencer a la hora de colaborar con marcas. Si antes era una mera transacción de mirad el producto tan chulo que me ha mandado X marca, o me habéis preguntado qué es lo que uso, es esto, ahora sí que los estamos viendo más como teniendo como un papel un poco más de comunicador. Vale. Pues presentando podcasts o saliendo a la calle siendo reporteros, o incluso ya no solo podcast, pero presentando ciertas secciones de marcas en YouTube. También pues eso, muy ligado a todo el tema de branded content, ¿no? Que también comentábamos antes. Entonces ellos están siendo quienes están cogiendo un poco el micro en todo ese tipo de formatos y están sabiendo comunicar, etc. Esto ha solucionado un problema que me acuerdo de hablar de esto hace como 2 años con clientes, que es nadie de la empresa quiere salir. Claro. Sí. Y entonces estamos consiguiendo, primero, tener a alguien que sabe hacerlo, que tiene maña y tal, pero que además te da el extra de, oye, además de encargarme de hacer esto, me traigo a mi audiencia conmigo. Claro. Claro. Sí, a ver, aquí sobre todo también vuelve a cobrar muchísima importancia, y yo creo que incluso más que antes, el tema de a quién escogemos para hacer eso. Porque uno ya no solo tiene que estar alineado con los valores, etcétera, que ya sabes que me encanta ese tema, sino que además tiene que saber comunicar, porque si no sabe comunicar... Y comunicar en el formato al que tú vas. Claro. Que puedes ser un influencer genial de redacción, pero que luego delante de una cámara no te vale. Claro. Pero bueno, yo creo que ellos también como que se están dando cuenta de que ya se demanda mucho esta parte, de que incluso pues eso, los podcasts, este 2023, es que yo no tengo tiempo para escuchar todos los podcasts que hay, y todos los influencers ya tienen uno. Hasta la que no hablaba por story, ya de repente la voz tiene voz. No hablaba por story, pero sí habla por dinero, ¿eh? Sí, vamos, es que una cosa... Entonces, bueno, pues eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, no me voy a coger a una persona que no me sepa decir 3 palabras seguidas, no me sepa conjugar una frase. Pues es un añadido más que hay que tener en cuenta. Añado una cosa y te hago una pregunta. Creo que hay un espacio muy grande que no están aprovechando las marcas en este sentido, que es los creadores para empresas del B2B. Es decir, creo que lo primero que nos sale es empresas del B2C y los sectores típicos, pero creo que las empresas B2B esto es algo que no se plantean. Y creo que hay grandes oportunidades, y también hay grandes oportunidades para creadores que quieran enfocarse a esto, que además por norma suele haber incluso más dinero en B2B, y hay pocos creadores influx del mundo B2B que te puedan ayudar. Se ve muy bien, por ejemplo, las empresas de hosting esto, y cómo buscan y hacen un montón de acciones, pero echo en falta más en el B2B. Y tengo una pregunta, y es, se ve muy claro, y ya han salido algunos de los beneficios de tener embajadores y de apostar por gente a largo plazo. Tía, ¿qué cosas crees que deben de tener las marcas en cuenta antes de atarse a alguien, o cuál crees que es la cara B o los inconvenientes que hay que tener en cuenta de apostar por embajadores y no tanto una acción, un influ? Claro, a ver, yo creo que lo que tienes que tener en cuenta es el recorrido de esa persona a largo plazo, o sea, más como en el pasado, en plan, qué movidas ha tenido, si es una persona conflictiva, si es una persona que siempre está metida en algún, yo qué sé, si la han cancelado alguna vez, que no es difícil. Entonces, yo creo que esas cosas sí que las tienes que tener en cuenta, porque a partir de ese momento ocurre una cosa, y es que todo lo que ese influencer diga o todo lo que ese influencer cuente a su audiencia, de alguna forma va a estar ligado a ti, porque es que tú
te has querido liar con ese influencer de alguna forma. Y, por ejemplo, se me ocurre un caso por nombrarlo, y es que cuando una empresa de gafas de sol firmó un contrato de embajador con una persona de la realeza llamada Victoria Federica, los comentarios que tuvo ese post cuando anunciaron esa embajaduría. Bueno, colaboración a largo plazo de embajador, fueron horribles. Entonces, ya no solo de que Victoria Federica te diga, haga un stories que a las 24 horas se va, la gente se la olvida, bueno, con el tema de capturas de pantalla que se distribuye por Twitter, bueno, pues a lo mejor te dura la tontería una semana. Pero el hecho ya de decir, no, es que va a ser mi embajadora durante un año, estás todo el rato recordando que esa persona está, digamos, de alguna forma ligada a ti, claro. Para mí esa es como el peor, digamos, sí, el mayor inconveniente. Vale. Claro, el riesgo es mayor, porque no es lo mismo equivocarte en una campaña que equivocarte en algo. Claro. Porque a lo mejor el primer mes no, pero es verdad que si llevas un año con la misma persona, igual que asocias George Clooney con las Nespresso, en algún momento asociarás a Victoria, ¿cómo? Federica. A la Vicky. Con la marca concreta. Algo así, ¿no? Y claro, en algún momento, si esa persona se equivoca, a la vez va a arrastrar a más gente detrás. Sí. A ver, yo creo que luego también pues depende de si durante todo ese año estás dando bombo o no a esa persona. A lo mejor te quieres... Porque es verdad que esta marca de gafas de sol, tiene a más embajadores. Entonces, si de repente ve que cuando ha anunciado a esta... A ver, luego también tendrán contratos, obviamente, contratos por detrás en los que habrán establecido... Cláusulas para cancelar exactamente, y tal, ¿no? fijo, claro. Pero bueno, que dices, oye, pues de momento voy sacando más a los otros embajadores y a ti, pues, hombre, porque te tengo que sacar en algún momento, pero quizás no te saco tanto en mis redes porque ya sé lo que se viene. ¿Qué nivel de marca? En plan, marca top nivel a la de la realeza, ¿eh? La dejo para... Ya. A mí se me ocurre como 3 cosas que pueden ayudar un poco a lo mejor a cubrirte las espaldas. Una, no contratar a nadie de la Casa Real ni ningún partido político, que es como un muy buen punto. 2, ver un poco no solo el recorrido como de reciente a nivel polémicas y demás, sino también cómo ha sabido adaptarse a nuevos formatos, porque hay influencers que se asociaban muchísimo a YouTube o muchísimo a Instagram, y el recorrido que ha podido tener de un Instagram a TikTok, por ejemplo, y cómo se ha adaptado, creo que puede dar bastantes pistas de cómo de ágil puede ser con tu marca. Y de cara a ya firmar contrato de embajadores por un año o por medio año o lo que sea, a lo mejor se puede hacer un piloto, digamos, que sean como un plan más a cortito plazo, con colaboraciones puntuales, midiendo muy bien cómo funciona eso y cómo ha sido un poco la relación con el influencer, porque va a ser alguien que vas a tener que hablar muchas veces, y también un poco la relación personal influirá, y si eso ha salido bien, pues ya tienes como un poco más allanado el camino. Sí.